Buenas tardes. Les doy la bienvenida al módulo 2 de cómo leer poesía en la escuela. En esta primera jornada abordaremos los elementos poéticos que podemos tener en cuenta cada vez que enfrentamos la lectura de un texto poético. Para ello habría que recordar algunas cosas históricas. En primer lugar, la poesía no ha sido siempre la misma. Durante la antigüedad y el medievo, la poesía era una creación donde lo formal se marcaba muchísimo a través de ritmos fuertes, rima con fórmulas que todos conocíamos, con muchas figuras literarias, varias de ellas conceptuales. A partir del simbolismo, a mediados del siglo XIX, la poesía cobra nuevas formas, se agiliza, se despoja de tanto artificio y busca más la naturalidad y la variedad. Elementos como esos creo que son importantes de tener en cuenta cuando se van a seleccionar los poemas que vamos a acercar a los estudiantes, porque determinan de alguna forma el énfasis que vamos a poner en dos de los elementos visibles de todo análisis, ¿no? Si nos vamos a concentrar un poquito más en la forma o lo vamos a hacer más bien en el contenido. En el caso de la lírica moderna, creemos que hay algunos elementos que no podemos dejar pasar. Por ejemplo, el yo poético. Es muy frecuente en la escuela confundir al autor, al poeta, ¿no?, con la voz que habla en un poema. Esto ciertamente era así hasta el romanticismo y un poco más, pero comienza a ser diferente con la aparición de Baudelaire y más aún con los otros franceses, ¿no?, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine. A partir de ese momento, la poesía busca ser un producto de creación más objetivo y por lo tanto el autor construye de manera más consciente la voz que habla en un poema. Esa voz que podemos llamar yo poético, otros llaman hablante lírico, es quien desde una serie de marcas, a veces más visibles que otras, nos comunica algo. Ese algo que nos comunica puede ser también varias cosas. En general lo llamamos asunto poético. Pero llegar a él no es una tarea sencilla, es un proceso que requiere cierto acompañamiento. Por eso, para determinar el llamado tema o asunto poético, recomendamos usar algunos recursos, como el parafraseo. Un recurso sencillo, pero que creemos que en la lectura de un poema puede ser muy útil. Hasta este punto quisiéramos hacer un alto para leer con ustedes un poema y reconocer estos dos primeros elementos. Les propongo leer el poema Tengo tu edad, Maritza, de Carmen Luz Bejarano. El poema ha sido aislado para efectos de este análisis, no vamos a ver el libro del cual proviene ni las características que rodearon su producción. Simplemente vamos a leerlo. Tengo tu edad, Maritza, tu matinal edad. Discurro entre la tarde y el viento, como tú, frágil alondra. Mi sombra la descubro casi sin sombra, ala y dulzura. Tengo tu edad, Maritza, tu brevedad de brisa. Cuando leemos un poema, una primera recomendación es leerlo más de una vez hasta que, sobre todo si es un poema moderno o contemporáneo, podamos descubrir el ritmo interno del poema y podamos conectar mejor con el sentido del mismo. Hecha la lectura del poema, que los invito a que lo hagan más de una vez y siempre en voz alta, ensayemos un primer acercamiento al mismo. Analizar según el diccionario es descomponer en partes.
Entonces, una de las primeras cosas que recomendamos siempre cuando se lee un poema es que una vez leído como un conjunto, tratemos de ver qué partes lo componen, qué elementos se articulan en su interior para construir el sentido de ese texto. Visiblemente, este poema parece tener 2 estrofas, una con varios versos, cada línea es un verso, en este caso habría 8 versos en la primera estrofa y 2 en la siguiente. Pero un truco para activar la comprensión es pedir siempre que cuando se haga el análisis se descubran partes diferentes a las que son visibles. Aquí parece que se ha dispuesto los versos solo en 2 partes, pero por sentido podemos notar que hay más. Por ejemplo, una primera parte que invita a ser aislada del todo es: tengo tu edad, Maritza, tu matinal edad. Esa invitación puede surgir a raíz de que hay un punto, a partir de ahí reconocemos una idea, ¿sí? Y una siguiente parte podría ser: discurro entre la tarde y el viento como tú, frágil alondra. Una siguiente parte podría ser: mi sombra la descubro casi sin sombra, ala y dulzura. Y finalmente, tengo tu edad, Maritza, tu brevedad de brisa. Estos cortes que hacemos al todo nos retan a descubrir sentidos más pequeños dentro de un sentido mayor que tiene el poema que estamos abordando. Un siguiente paso sería este, que tiene que ver con la explicación que adelantábamos al inicio. Este es un poema que, por el nombre de la autora, las referencias de la autora, podemos deducir que no es un poema muy antiguo. Por el lenguaje, por una serie de elementos, nos damos cuenta que más bien es un poema contemporáneo. Entonces, no debe ser un poema donde debamos cargar mucho las tintas sobre la forma. Vamos a concentrarnos entonces sobre el sentido. La disposición de los versos tampoco nos invita a dispersarnos mucho en reflexiones todavía sobre las cuestiones más formales. Tengo tu edad, Maritza, tu matinal edad. Notamos ahí un empleo del verbo muy particular. Hay alguien que parece reflexionar sobre algo, constatar algo. ¿Qué es lo que constata? Aparentemente descubre que tiene la misma edad que otra persona. Por el registro que emplea, por el tipo de palabras que emplea, por la forma como habla, no parece ser una persona igual que Maritza. Podemos ahí ahondar en quiénes son estos personajes. Maritza, por los versos que siguen, sabemos que debe ser una niña o alguien pequeño porque tiene una matinal edad, o que se refuerza en el verso final, ¿no? Tu brevedad de brisa. Eso nos invita a pensar que la voz que habla en este poema debe ser un adulto que al observar, al recordar a Maritza, parece descubrir algo, pero nadie descubre que tiene exactamente la misma edad que otro más pequeño. Esa edad debe representar otra cosa. Edad connota tiempo. ¿Qué podría estar descubriendo el yo poético? Eso es una pregunta que podemos dejar un momentito, ¿no?, pendiente. Sigue en los versos diciendo que discurre entre la tarde y el viento. Nosotros, después de los 2 primeros versos, nos preparamos para hallar un poco la explicación de por qué un adulto diría tener la misma edad que alguien menor. En los siguientes versos vamos a tratar de encontrar por qué. Aparentemente hay elementos comunes que no son tan objetivos. Discurre entre la tarde y el viento. O sea, la información no viaja directamente, no se obliga a especular. Podría ser que lo que descubre es que comparten algunos elementos que connotan tarde, viento, sombra,
¿no? A la dulzura, pueden ser elementos de fragilidad, elementos sencillos, naturales. Hay más de una cosa que hace al yo que contempla a esta persona sentirla como alguien muy cercano a uno, a pesar de la diferencia de edad. Eso nos plantea un reto de comprensión. En la discusión en taller de este poema nos hacía especular que probablemente el yo poético ve en el personaje de este poema una especie de espejo de sí mismo, que cruza los tiempos y se reconoce en otro. Este yo poético parece verse en Maritza a sí misma, en otro momento, cuando era más libre, quizás más leve, más frágil y quizás más hermosa y más feliz. Este trabajo de parafrasear, de aislar para concentrar la mirada en algunos versos, nos va devolviendo una pequeña historia que, como hemos percibido, no se nos entrega en un nivel muy superficial. Cuando empezamos a reparar en los elementos que entran en juego cuando se lee un poema, también nos vamos dando cuenta la importancia del lector para completar estos signos que nos propone un texto literario. En resumen, hasta esta parte podríamos decir que el yo poético de este poema, la voz que nos habla, parece ser la voz de una persona madura, reflexiva, sensible, que parece descubrir, no sabemos si en un gesto, en una escena, una explicación, un paralelismo entre su vida y la de una niña que podría ser su hija. El asunto aparentemente abordado puede ser el reconocimiento, la identificación en otro, ¿no? La recuperación de alguna manera de uno mismo en otra escena, en otra persona. Se trata evidentemente de un poema sencillo o de apariencia sencilla, pero creo que puede ser un primer acercamiento a la lectura poética que pone énfasis en que en la escuela necesitamos leer poesía con la conciencia de que debemos colaborar con la construcción del sentido del texto, ser más conscientes de los elementos que se mueven acá. Hoy hemos abordado dos de ellos, podríamos agregar un tercero, que sería el tono. El tono poético que se desprende de este texto parece ser el de una emoción tierna, es un tono reflexivo, íntimo, personal. Son muchas más cosas las que obviamente se pueden decir de un poema, pero creo que estos primeros, el yo poético, el hablante lírico, el tono del poema y el asunto abordado en un texto, son tres elementos claves de toda lectura poética. Gracias.